Como ustedes saben, hemos comenzado ya hace un buen tiempo a estudiar verso por verso la epístola de Pablo a los hermanos de Colosas. Entonces hemos llegado al capítulo 3, ahora estamos en el capítulo 3 y hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo estaba instruyendo a cada uno de nosotros de que en esta sección anterior hemos visto cómo el apóstol Pablo nos ha dicho de que nosotros en nuestra nueva vida en Cristo debemos vestirnos de ciertas virtudes características de sus hijos. Debemos recrear estas virtudes en la vida de cada uno de nosotros, de que estas prioridades de las cuales habló Pablo debe ser la característica de cada persona que ha nacido de nuevo. Pablo nos recuerda que no existe ninguna área de nuestras vidas en las que Cristo no deba tocarlas o no deba transformarlas. Ahora, la exhortación va dirigida a restaurar el diseño de Dios para el hogar. Ahora, dirigiéndose a 6 grupos específicos. Vamos a comenzar a leer y vamos a leer desde el versículo 18, Colosenses capítulo 3, versículo 18, y lo vamos a hacer hasta el 4:1. Amén. Mientras lo busquen, yo lo voy a estar leyendo. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Versículo 1 del capítulo 4 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Entonces, hermanos, vemos como ahora el apóstol Pablo está dirigiéndose a estos 6 grupos. Dice: esposas, esposos, hijos, padres, siervos y amos. O sea, son 6 grupos para explicarles los especiales deberes domésticos que ellos deberían tener, que encierran como una nueva vida en Cristo. No nos olvidemos que Pablo está hablando en ese tenor de que cada uno de nosotros tiene ya la vida de Cristo en sí misma, y estas vestiduras han sido transformadas y hoy podemos amar de diferente manera, hoy podemos ser humildes de diferente manera. Y el apóstol Pablo justamente decía que es el amor aquel rasgo que envuelve cualquier otro rasgo, cualquier otra virtud del Espíritu Santo. Recordemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cualquiera de estos rasgos, cualquiera de estos frutos del Espíritu Santo debe ir envuelto en amor. Ahora, aunque hay un evidente cambio entre el versículo 17 y el versículo 18, vemos cómo desde la vida de la iglesia, el apóstol Pablo comienza a hablar de la vida en familia, comienza a hablar de lo que era general para quedar hoy en lo particular. Nosotros podemos sentirnos un poco no identificados tal vez con las palabras de Pablo con respecto a la iglesia. Para muchos de nosotros la iglesia puede ser un lugar donde venimos de domingo en domingo y realmente no tiene mucha relevancia. Pero cuando hablamos de la parte del hogar, eso sí debe tener mucha relevancia. O sea, ambas deberían tener mucha relevancia. Pero esto es evidente en cada uno de nosotros. Ahora, también debemos notar que hay una clara continuidad de lo que Pablo ha estado hablando.
de que estos rasgos no solo se tienen que ver en medio de la iglesia, sino en nuestra propia familia. Es donde se prueban estos rasgos de mansedumbre, de templanza, de poder estar humildes frente a ciertas circunstancias. Y todo envuelto en amor. De hecho, solo es posible guardar esas instrucciones que Pablo va a comenzar a destacar en estos versículos como resultado natural de la obra que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ahora Pablo comienza con el versículo 18 y les habla a las casadas. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, hermanos, tenemos que reconocer que este es un tema bastante controversial el día de hoy, como lo ha sido siempre. Muchas de las hermanas dicen: pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a sujetar a este salvaje que tengo al lado? O sea, ¿cómo la Biblia me pide, conociendo cómo es mi esposo? Pero en torno a esto, muchos creyentes a veces nos encontramos entre la espada y la pared, no solo por lo que pensamos nosotros mismos, sino por lo que la sociedad del día de hoy está imponiendo como norma. Estamos entre la espada y la pared, por decirlo así. Por un lado, y nosotros como habitantes aquí en Suecia lo vemos tal vez con mucha más fuerza que allá en Latinoamérica. Nos encontramos en una sociedad moderna, secularizada, humanista y sujeta a fuertes influencias feministas. Ahora, donde predomina la enseñanza de la igualdad de géneros entre hombres y mujeres a todos los efectos. Ahora, la sociedad sueca en la que vivimos considera que la mujer, lejos de someterse o sujetarse al marido, debe liberarse de semejante idea retrógrada como la sumisión. Entonces, eso es lo que la sociedad sueca enseña. Ahora, por otro lado, estamos viviendo en un crecimiento, y yo creo que cada uno de nosotros nos damos cuenta, en un crecimiento muy grande de lo que es el Islam aquí en toda Europa prácticamente, pero nosotros vivimos acá en Suecia. Es sorprendente que, por ejemplo, en mi trabajo haya más del 70% de personas que son islámicas, que son musulmanes. Entonces, ahora alguien preguntará qué tiene que ver esto con el versículo que estamos viendo. El Corán para ellos, que es lo mismo que la Biblia para nosotros, dice explícitamente esto con respecto a las mujeres. Dice: los hombres son superiores a las mujeres a causa de las cualidades mediante las cuales Dios ha dotado a aquellos por encima de estas. Las mujeres virtuosas son obedientes y cuidadosas, pero castigad a aquellas en las que sospecháis rebeldía, alejadlas de vuestros lechos y azotadlas. Algún hermano estará pensando: ¿por qué no soy islamista? Y ahí sí tengo la aprobación para dar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay un líder religioso, y esto pasó hace unos años, llamado Mohamed Kamal Mustafa, consejero de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, que escribió un documento dando ciertos consejos acerca de cómo se debería castigar a la mujer. Entonces, él dice: es bueno que puedan utilizar una vara delgada y ligera, útil para golpearla incluso de lejos, dice. Golpear solo el cuerpo, en las manos, en los pies, nunca en la cara, porque se ven las cicatrices y los hematomas. Recuerden que los golpes deben hacer sufrir psicológicamente, no solo físicamente. Entonces, dice, ahora, en medio de estas declaraciones de este líder religioso, él fue a parar a la cárcel. Se levantaron muchos sectores sociales en defensa de la mujer. Ahora, Mustafa dijo en defensa de él, dijo: yo solo me estoy limitando a referir lo que está escrito en el Corán. No, si no lo hiciera así, yo me convertiría en hereje. Esa fue la excusa de él. Ahora, en medio de esta lucha, hermanos, por un lado el tema feminista y por otro lado el tema islámico, que es radicalmente machista, ¿cómo podemos entender? Necesitamos entender y definir lo que realmente estos versículos dicen. No voy a decir casualmente, pero justamente el hermano Patricio
leyó en la lectura de Tito justamente estas instrucciones con diferentes matices, pero las instrucciones siguen siendo las mismas. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo podemos identificar lo que dice la palabra de Dios sin irnos a los extremos? Porque muchas veces tenemos que realmente reconocer que ha habido mucha, ¿cómo les digo? Ha habido mucha imposición de parte de los hombres con respecto a las mujeres y mucho rechazo de parte de las mujeres con respecto a este tipo de versículos. Ahora, lo que tenemos que entender es lo siguiente: el vocablo que se emplea aquí como sumisión normalmente se lo usa en otros versículos como sujeción, o mejor entendido es someterse a sí mismo. A veces se oye decir entre las hermanitas que esta enseñanza refleja simplemente valores que estaban vigentes en el siglo I, en los tiempos en los que esta carta fue escrita, que ya ahora esto no tiene ningún tipo de validez. Pero la realidad nos muestra que las mujeres, tanto del primer siglo como las del siglo XXI en el que vivimos, siempre han tenido esa dificultad de poder asumir esta responsabilidad. Ahora, para entender esto debemos recordar que antes de la caída, antes de que el hombre cayera en pecado, el hombre y la mujer fueron creados iguales en dignidad. Ahora, ambos fueron creados, dice, a la imagen de Dios. Ambos ejercieron autoridad sobre la naturaleza. Ambos disfrutaron una comunión con Dios. Ahora, la caída significó, entre otras cosas, el trastorno en diferentes aspectos de la creación original de Dios. Ahora, si nosotros nos vamos a Génesis 3:16, el Señor le dice a Eva: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, a partir de ese momento, la mujer intenta dominar en el matrimonio y el varón responde muchas veces con violencia para imponer su propia voluntad sobre la voluntad de la mujer. Y hay una lucha entre sexos para que esto pueda hacerse como una pelea a ver quién gana. Ahora, la nueva vida en Cristo pone fin a esto. Justamente Pablo se había adelantado en sus palabras a decir que nosotros hoy somos partícipes de una nueva vida en Cristo, de una nueva naturaleza, revestidos con nuevos ropajes. Y es lo que hemos ido viendo en este tiempo. Y esto también incluye al matrimonio. El matrimonio, según la Biblia, debe reflejar la relación entre la iglesia y Cristo. Entonces cada uno de nosotros puede entender esto. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice: estad sujetas a vuestros maridos, en ningún momento esto quiere decir que la mujer sea inferior al hombre. Entonces muchos pueden preguntar: entonces, ¿cómo puede ser que no sea inferior la mujer si tiene que sujetarse? Entonces nosotros podemos entenderlo esto de una manera muy sencilla. Nuestra respuesta arranca desde la misma esencia de nuestra creencia, de nuestra fe como cristianos, desde nuestra comprensión de la naturaleza de Dios. La Biblia nos habla de que el Padre y el Hijo son iguales en dignidad, son iguales en esencia, pero son diferentes en las funciones, y para esto lo vemos claramente reflejado en la palabra del Señor. Dice que el Hijo siempre se sometió al Padre. Recordamos hace un par de semanas la oración de Jesús en el monte de Getsemaní. Él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué decía después? Ese era el deseo muy posiblemente del Señor, pero decía: pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces vemos que esto no deriva en una pelea entre quién tiene la autoridad, entre el Padre y el Hijo, sino nosotros podemos ver claramente esto. Ahora, Pablo tampoco dice: maridos, sujetad a vuestras esposas. O sea, la sumisión, la sujeción debe ser voluntaria, si no, ya no es sumisión. Ahora, la Biblia enseña que el hombre
debe dirigir a la esposa y que esta dirección y esta sumisión debe ser voluntaria. Ellas son responsables, no sus maridos. Ahora, el apóstol Pablo se supone que está hablando a toda mujer madura, capaz de asumir sus propias responsabilidades. Por eso estamos hablando de un matrimonio. Alguien decía por ahí, cuando yo tuve problemas con mi esposa y fui y hablé con mi mamá agarró y me dijo, hijito, tú te has casado, tú te has buscado a tu esposa, arregla tus problemas. Entonces, con la misma madurez con la que nosotros hemos dispuesto nuestra vida para casarnos, con esa misma madurez debemos asumir nuestra responsabilidad delante del Señor. Hermanos, a través de esta enseñanza, Pablo nos muestra que no es una imposición la sujeción, sino es el orden para el hogar, establecido por Dios en el momento de la creación y que ha sido restaurado por Cristo en la cruz del Calvario. Tanto la autoridad del marido como la sumisión de la esposa tienen un límite definitivamente determinado por lo que conviene al Señor, dice el versículo. Una mejor traducción dice, como agrada al Señor. Entonces, ahí nos da la pauta. Hermanos, cada versículo que tenemos al respecto nos da la pauta de cómo debemos hacerlo. El Señor no dice, hagan esto y háganlo como puedan, sino dice, como agrada al Señor. Y ya Pablo había hablado que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra o sea de lo que sea, lo hagamos como para el Señor. Y Pablo justamente está resaltando esta idea de que si las mujeres están sometidas a su marido, están sujetas a su marido, lo hagan como para agradar al Señor y no para los hombres. Esto indica una armonía con lo que el Señor enseña acerca de la responsabilidad que ellas tienen. No podemos olvidar que la sujeción de la esposa se da en un ámbito de una relación de amor. Ahora, cuando el amor prima en la pareja cristiana, es fácil que una mujer se sujete, pero aún así es un mandato en la palabra del Señor, porque ese es el orden que el Señor ha dispuesto para hombres y mujeres. Ahora, el comentarista bíblico Matthew Henry dice, la mujer fue formada de la costilla de Adán. A mí me gustó mucho esto, por eso lo escribí textual. Dice, la mujer fue formada de la costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue tomada de sus pies para ser pisoteada por él, sino fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Este es el concepto que nosotros debemos tener para poder entender lo que el Señor está diciendo, lo que Pablo está escribiendo justamente en estos versículos. Y esto aplica tanto a estos hermanos de Colosas como a cada uno de los creyentes, como a cada una de las hermanas. Y esto es lo que nosotros también debemos participar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Estas cosas nos ayudan a poner en orden nuestro hogar, a poner en orden las prioridades que Dios ha puesto desde el principio y que han sido restauradas en la cruz del Calvario. El pasaje sigue diciendo, versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, los maridos son llamados a amar sacrificialmente a sus esposas. Recordemos cómo la carta de los Efesios compara a la relación del matrimonio con la relación entre Cristo y la iglesia. Este amor voluntario es el resultado del pacto. Dice que implica una acción en sí misma. Ahora, yo quiero leer Efesios 5, 25 al 28, donde se expresa la naturaleza de este amor con gran belleza. Realmente, si nosotros entendemos lo que está diciendo en estos versículos, no va a ser difícil que nosotros podamos amar así a nuestras esposas. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A los esposos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces el apóstol Pablo en Efesios está dando toda la enseñanza completa del por qué nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Dios ideó la sumisión de la mujer a su esposo en un contexto de amor. De esa manera ella se encuentra protegida, porque un hombre que ama verdaderamente a su esposa va a buscar el bien de ella. Nunca la forzaría a someterse a algo degradante o humillante o a perturbar su conciencia. Acabamos de leer lo que los islamistas creen y cómo deben tratar, pero nosotros estamos viendo un contexto totalmente diferente, que la sumisión entre esposos y esposas está basado en el amor, que ese amor es el que produce en que la esposa esté sujeta a su marido y su marido ame. Yo me preguntaba por qué a las mujeres les dice que se sujeten y a los hombres nos dice que amemos. Pero muy probablemente, yo leía algo que a mí me gustó mucho. A las mujeres Dios les ha dado un corazón tan fácil para amar. Tienen tanto amor para dar que no necesitaba Pablo recalcar que amen a sus esposos, aunque sí está implícito esto. Pero a nosotros sí. Muchas veces los hombres somos torpes, toscos. Muchas veces somos buenos proveedores. Muchas veces somos buenos trabajadores, cumplimos con nuestras responsabilidades. Pero nos olvidamos de esa parte esencial que es el amor. El tiempo que nosotros debemos dedicar a nuestra relación. Yo les apuesto, hermanos, que cada uno de nosotros, si va a su casa hoy y mira la foto de su matrimonio, seguro pueden ver rostros sonrientes. Es más, yo he visto ciertas fotos ahí súper románticas ya veo quiénes están sonriendo y saben de quiénes hablo. Sí, súper románticas. Ahora, si yo les sacara unas fotos ahora, muy posiblemente la misma sonrisa no estaría ahí. Y alguien levanta la mano y soy yo, dice. Hermanos, pero la Biblia nos manda a amar a nuestras esposas. A que amemos no simplemente con ese amor egoísta que hace de que nosotros amemos a alguien en base a lo que ese alguien nos puede dar, sino con ese amor sacrificial que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Parece que para la mujer la petición más difícil le haya tocado sujetarse a ese cabezón que tiene por esposo. Pero, hermanos, para nosotros los hombres, pienso yo, que es mucha más la responsabilidad que tenemos, porque es un amor demasiado alto el que se nos pide. Ese amor sacrificial con el que nosotros debemos amar a nuestras esposas, que excede cualquier tipo de amor, que es ese amor únicamente fruto del Espíritu Santo, que hace que dos personas totalmente diferentes, educadas de manera totalmente diferente, puedan llegar a amarse. Hermanos, esto es un mandato de parte del Señor. El esposo creyente debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice el versículo, y se entregó por ella. Ahora, el versículo que estamos considerando no solo se queda ahí, dice, tiene un imperativo, dice, no seáis ásperos. Ahora, esto podría traducirse como dejar de ser torpes o no tener el hábito de maltratar. También puede referirse no ser agrios, no ser amargos. Esas son las traducciones que más o menos pasarían con muchos de nosotros. Ahora, el amor que Pablo ordena, y lo digo porque lo hace en imperativo, permite que el esposo vea a su esposa, dice, más que un vaso frágil, más frágil que un vaso. O sea, que debemos tratar a nuestras esposas como el vaso más frágil, como la flor más delicada que podamos imaginar. Entonces, hermanos, únicamente es Cristo quien produce ese amor en nosotros.
el hermano Daniel en algunas ocasiones yo lo he escuchado decir, no puedo comprender cómo le hacen las parejas sin Cristo para convivir. Porque realmente el matrimonio es una lucha constante. Es una lucha constante. Nadie puede decir, no, uy, hermano, yo me he casado y realmente tengo al hombre de mis sueños. Ese es el príncipe que yo había soñado. Oh, no, eso. Príncipe tal vez, príncipe como Shrek, tal vez. Pero ahí, hasta ahí llegamos. Pero hermanos, la palabra del Señor nos habla de cosas que deben ser reales en la vida de cada creyente. Debemos ejercer un liderazgo de amor en nuestro hogar. Ese es el liderazgo que nos pide que nosotros podamos ejercer. Ahora, una cosa conlleva a la otra. Yo creo que las mujeres no tendrían la más mínima objeción a sujetarse a un hombre que las ame, al poder sentirse realmente, como decía el versículo, protegidas, amadas. Y realmente ese es el objetivo por el cual el apóstol Pablo está hablando todo esto. Pablo hace una observación adicional en 1 Corintios 7, 33 y 34. Él habla del interés mutuo en el matrimonio. El esposo dice que debe buscar agradar a la esposa y la esposa a su vez debe buscar agradar a su esposo. Por eso les digo que esta es una relación mutua de amor. Aunque la autoridad y la sumisión han sido establecidas por Dios, existe asimismo una igualdad espiritual y un mutuo deseo de cada cónyuge de poder agradar al otro. Y ese es el matrimonio que ha estado proyectado desde el principio y hoy debe ser rescatado por cada uno que se llame creyente. Otra vez estamos viendo todo lo que el apóstol Pablo ya ha dicho acerca de cada una de las personas creyentes, tanto de Colosas como de nosotros. Rasgos que deben manifestarse en cada uno de nosotros. Y eso nos da la posibilidad para poder vivir matrimonios que reflejen realmente a Cristo. Que podamos vivir en este país donde el matrimonio es algo sobrevaluado. Debemos pensar en esto y debemos aplicar esto en cada uno de nuestros matrimonios. Y esa es una responsabilidad no tanto para ustedes, no solo para ustedes, también para mí, para cada uno de nosotros. Yo pensaba al estar estudiando esto, yo decía, uy, ¿cómo lo digo? Si yo soy medio ogro. A veces mi esposa me dice, pero ¿por qué siempre reniegas? Y tengo que reconocer que hay áreas de mi vida que deben ser tratadas por el Señor. Entonces, hermanos, este es el consejo que dan a los esposos. Pero no se queda ahí el apóstol Pablo. Dice en el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, otra vez vuelvo al tema de nuestra sociedad. En nuestra sociedad cada vez más oímos hablar acerca de los derechos de los niños, pero no escuchamos de los derechos de los padres. Al contrario, el papel de los padres es cuestionado y reducido, mientras que el papel que juega el Estado en la educación de nuestros hijos es cada vez mayor. Nos damos cuenta de que realmente estamos perdiendo terreno. Ahora, ¿cómo podemos equilibrar esto en este país donde nosotros mismos, por diferentes circunstancias, estamos siendo atacados? Hemos llegado a situaciones, y nosotros conocemos situaciones donde la misma social ha agarrado y ha tenido que intervenir por ciertas cosas. Porque estamos, por decirlo así, prohibidos de disciplinar a nuestros hijos. Ahora, mientras tanto, cuando nosotros vemos los medios sociales, cuando nosotros vemos la televisión, vemos la misma educación, están atacando estos valores que deberían tener nuestros hijos. Es importante comprender que esto, aparte de lo que hemos hablado, no es un texto aislado de todo lo que estamos diciendo. No podemos dejar de lado a nuestros hijos como si esto no fuera un asunto secundario, sino que está en armonía con todo lo que la Biblia enseña acerca de la relación entre los padres y los hijos. Es más, si nosotros nos remontamos a los 10 mandamientos, hay un mandamiento muy específico para los padres, para los hijos.
Entonces en este versículo se enfatiza 3 responsabilidades que los hijos deben tener. La primera es obediencia, la segunda dice en todo, y la tercera dice en el Señor, para que nosotros podamos entender cómo el apóstol Pablo está poniendo las cosas en su orden de vida. Ahora, el verbo obedecer literalmente significa escuchar con sujeción o escuchar a alguien que habla desde arriba, de modo que uno tiene que alzar la vista. Eso es lo que está diciendo. Sin importar la etapa en que nuestros hijos se encuentren, deben ser obedientes a los padres. Sin importar cuánta edad tengan. Muchas veces los muchachos ahora, y bueno, ha sido de todos los tiempos, muchachos llegan a cierta edad, señoritas llegan a cierta edad y comenzamos a ver a nuestros padres y decir, tonto de mi padre, no sabe nada, no sabe que lo que yo estoy viviendo es anticuado. Pero ¿qué nos muestra la Biblia? Porque esto está hablando a hijos que realmente son hijos que conocen del Señor, que deben ser sometidos a su Padre. Dice que deben obedecer en todo. Ahora, esa parte en todo es la parte difícil de cumplir, porque muchas veces nuestros hijos nos obedecen, sí. Hijita, ¿puedes ir a comprar tal cosa? Y te compras helado de paso. Uy, nuestros hijos saltan. ¿Sí o no? Hijita, anda a limpiar tu cuarto. Sí, ahorita. Sí, ya lo hago. 8 horas después y el cuarto sigue igual. Entonces, esta parte es difícil para nuestros hijos. El único límite establecido cuando dice en todo es que el padre mande a su hijo a hacer cosas que contradicen la palabra del Señor. Ese sería el único límite. Ahora, la razón por la cual se debe obedecer es que esto agrada al Señor. Y este es un mensaje para los hijos. Nosotros no hacemos esto porque sí, sino lo hacemos teniendo en mente a nuestro Señor. Dice, y todo lo que hagáis, y voy a repetir esto, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de obra, hacedlo, ¿cómo dice? Como para el Señor. Muchachos, a ver, los hijos, ¿cómo dice? Como para el Señor. Como para el Señor. Gracias, Isabel. Dice que lo hagamos como para el Señor. Recordando que este ha sido siempre un mandamiento establecido desde la antigüedad. Entonces, es un mandamiento, es más. Hay otro versículo paralelo en Efesios que dice que este es un mandamiento con promesa. Porque es un mandamiento que nos garantiza que nosotros vamos a poder vivir una vida larga y fructífera. Pero es importante que nosotros podamos honrar a nuestros padres. Podamos estar obedeciendo, especialmente las niñas de allá atrás que están conversando. Atiendan, debemos obedecer a nuestros padres. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de esto nos exhorta a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y es importante que esto lo podamos recordar como hijos. Y no hay un límite de edad. No hay un límite. No hay un límite en el que uno se emancipa de los padres. Yo hablo con mi mamá, tengo 51 años, hablo con mi mamá y mamá, hijito, papito, ¿cómo estás? Me trata como si fuera un niño de 8 años. Y digo, wow, ese es amor de mamá, ese es amor de papá. Y lo mismo pasa con nosotros. Y debemos honrar y obedecer a nuestros padres en todo. Esa es la instrucción del apóstol Pablo. Pero esto no se queda así. Dice, el apóstol Pablo continúa. El versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, la exhortación de Pablo aquí para los padres dice, no exasperéis a los hijos. Ahora, la palabra exasperar puede ser traducida como no provoquéis a vuestros hijos, no los irriten, no los inciten, no los hagan enojar. Dice, ahora, cuando nosotros pensamos en esto, muchas veces la pregunta es, ¿pero cómo? O sea, si yo hago todo esto que estoy haciendo para el bien de ellos. Los padres pueden provocar desánimo en los hijos. Los padres pueden provocar que los hijos realmente se desalienten. Muchas veces nosotros con las actitudes que tenemos para con nuestros hijos, en vez de alentarlos a seguir los caminos del Señor,
los desalentamos, porque nuestra vida no está conforme a las cosas que hablamos. Alguien dijo de que los hijos no hacen lo que les decimos, sino lo que ven que hacemos. Y nosotros debemos ser ejemplos vivos de estas cosas. Ahora, cuán importante es desarrollar una labor como padres, de poder consensuar las cosas con nuestros esposos, con nuestras esposas, y poder ver la mejor manera de poder guiar a nuestros hijos. Muchas veces podemos irritar a nuestros hijos, protegiéndolos excesivamente. A veces habemos padres que somos sobreprotectores y no dejamos que nuestros hijos puedan desarrollarse ellos mismos. Restringimos la libertad que ellos tienen al protegerlos demasiado. Y lastimosamente eso se traduce en que muchas veces vemos personas, hijos ya maduros, que no pueden llevar su vida solos, que necesitan siempre de papá o de mamá para poder salir adelante. Ahora, lo que siempre es importante es recordar que nosotros estamos formando hombres y mujeres para un día servir al Señor, para que ellos puedan entender lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que ellos, así faltemos nosotros, ellos puedan caminar. Cada vez que nosotros hablamos con nuestros hijos debemos recordar que estamos hablando con seres humanos, no con personas que no entienden lo que les estamos diciendo. Otra cosa que nosotros debemos hacer es pedir sabiduría de parte del Señor. ¿Cuántos tenemos más de un hijo? Y siempre que conversamos con los hermanos pasa lo mismo. Decimos, ay no, mi hijito el mayor, uy, es bien tierno, pero la menor, no sé qué le pasó. Creo que mi esposa se cayó y algo pasó ahí. Muchas veces no sabemos, hermanos, el ser padres, alguien decía, el ser padres es la primera universidad en la que te dan el título y te dicen, vaya y aprenda. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, porque muchas veces uno se siente abrumado por todo lo que viene, por toda la responsabilidad. Es hermoso ser padre. Muchas veces uno mira a sus hijos, ahí están durmiendo, todos tiernos, todos dulces. Dice, wow, Señor, gracias. Gracias por esta bendición. Pero las bendiciones se despiertan. Y dice, Señor. Y a veces no es tan agradable. Pero hermanos, cada uno de nosotros debemos entender que necesitamos sabiduría de parte del Señor para poder guiar a nuestros hijos de la manera correcta. Ahora, muchas veces podemos provocar a ira a nuestros hijos teniendo favoritismos en el hogar. Esta mañana veíamos el hermano Daniel, justamente hablaba de José. José, ¿se acuerdan de la túnica tan linda de colores que el papá le regaló? Seguro era un papá bien cariñoso, bien tierno, pero era poco sabio. Imagínense, tener 12 hijos y regalarle a uno, simplemente a uno, una túnica. Dice que los hermanos se llenaron de envidia y comenzaron a llenarse de amargura en sus corazones y producieron lo que hicieron con José. Dice que ellos intentaron matarlo, pero bueno, el Señor tenía otros planes. Pero debemos ser sabios. Debemos tratar a nuestros hijos con sabiduría. Si tenemos 2, 3 o más hijos, debemos tratarlos con sabiduría y no tener favoritismos, porque no conocemos el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces con ciertos detalles el corazón de nuestros hijos puede estar llenándose de amargura. Y esa amargura muchas veces no se revela de la noche a la mañana, sino son cosas. Cuando la Biblia habla de raíces de amargura, pensamos en las raíces de un árbol. Esas no se ven. Se ve el tallo, se ve las flores, se ve las hojas. Pero las raíces muchas veces son profundas. Y aunque podamos cortar el tallo, podamos cortar todo, aún las raíces siguen produciéndose dentro de la tierra. Hermanos, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Otra manera en la que nosotros podemos irritar a nuestros hijos es ponerles metas que no son realistas. Muchas veces en el afán de que nosotros queremos ser buenos padres, queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no hemos podido ser. Y los comenzamos a exigir, comenzamos a molestarlos, comenzamos a esto. Pero cuidado. Muchas veces
podemos reflejarnos en nuestros hijos y pensar de que las metas que no hemos alcanzado las tienen que alcanzar ellos. Hermanos, otra vez el principio es sabiduría para poder tratar esto con nuestros hijos, para poder hacer las cosas como debemos hacerlas. Muchas veces como padres provocamos la ira de nuestros hijos cuando somos incapaces de expresarles amor. Lo mismo que con las esposas. Muchas veces somos muy buenos proveedores con los hijos. A nuestros hijos no les hace falta nada. Yo muchas veces he escuchado en este país, muy especialmente en este país, decir, no, yo he sufrido, cuando yo era chico yo no tenía ni para un par de zapatos, pero mi hijo no va a sufrir lo mismo. Hermanos, alguien dijo lo siguiente, y yo lo creo. ¿Quieres demostrar amor a tus hijos? El amor se traduce en tiempo. El amor se traduce en el tiempo que tú pasas con ellos. Esa es la mejor manera de mostrarles tu amor. No llenándolos de cosas, de juegos, de PlayStation, de viajes, no. Sino estando ahí con tus hijos, demostrándoles el amor que tú tienes por ellos. Esa es la manera. Entonces muchas veces cuando nosotros no cumplimos estas cosas, hacemos que el corazón de nuestros hijos se desvíe, que el corazón de nuestros hijos se desaliente, como dice el versículo, y que muchas veces tome incluso determinaciones que son drásticas. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos estar conscientes de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, el apóstol Pablo no solo habla de estos versículos, en estos versículos, simplemente a esposas y esposos, a hijos y a padres, sino también habla de siervos y amos. Los versículos 22 al 25 dicen, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, hermanos, vemos como esta última relación que hay en el hogar, porque recordemos que esto está, Pablo está hablando en una institución del primer siglo, donde los esclavos o los siervos vivían, eran parte del hogar. Entonces vemos como esta relación es especial en los tiempos de Pablo. Es una relación entre siervos y amos. En nuestros días esta relación puede compararse a la de los empleados y patrones, por ejemplo. Cabe aclarar que aunque la palabra de Dios nunca se muestra a favor de la esclavitud, el propósito no era emancipar a los esclavos. Se reconoce como un elemento integrante de la sociedad de ese tiempo. Ya la esclavitud está abolida. Pero recordemos que Pablo está escribiéndoles a estos hermanos de Colosas, y nosotros podemos sacar mucha enseñanza de lo que Pablo está diciendo. Entonces, resulta provechoso para que nosotros podamos entender que estas buenas relaciones de las cuales Pablo está hablando pueden ser traducidas para cada uno de nosotros en las relaciones que tenemos en el trabajo. Resulta ser más, cuando nosotros pensamos en lo que Pablo está diciendo, resulta ser algo tan revolucionario como lo sería un levantamiento de los esclavos, por ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo que debe haber igualdad entre los esclavos y los siervos. Se manifiesta en el hecho de que Pablo se dirige igualmente a los siervos como a los amos. El hecho de que Pablo se dirija a los esclavos y a sus amos en base a la igualdad y a ese significado implica la igualdad que hemos adquirido en Cristo. Cada uno de nosotros somos iguales. Y si vamos un poquito más arriba en la lectura que ya hemos pasado, dice que en Cristo no hay siervo ni esclavo, no hay griego ni judío. Y hace una diferencia. Y aquí está especificando justamente estos versículos.
ya ha hablado directamente a las esposas y a los hijos, como los que están bajo la autoridad, pero no se ha limitado a dar instrucciones solo a ellos, sino también a los maridos y a los padres, que son los que ejercen de alguna manera la autoridad. Así como ha dado a entender que aquellos son responsables como estos, la misma aplicación es para aquellos amos y aquellos siervos. Debemos estar sujetos. Manda que los amos, dice, no manda que los amos deban someter a sus esclavos y obligarles a rendir buen trabajo, sino que se dirige a los esclavos pidiéndoles que se sometan a sus amos en amor, que justamente es lo que está moviendo estas relaciones hasta este momento. Cada uno de nosotros debemos entender este tema. Se manifiestan en las instrucciones específicas y explícitas a los esclavos. El apóstol apela al sentido de responsabilidad del esclavo creyente y le pide que obedezca a su amo de todo corazón. No simplemente que lo haga como una obligación. Y así manda de que ellos no actúen de mala voluntad o con deshonestidad o pereza, sino que ellos puedan demostrar el nuevo cambio que ha producido Cristo en sus vidas. Y esto era importante, ¿por qué? Porque se supone, hermanos, que en ese tiempo la esclavitud no era algo agradable. Dice que los esclavos muchas veces vivían en condiciones deplorables. Pero Pablo les está diciendo a ustedes, esclavos, que son parte de la iglesia, que saben lo que Cristo ha hecho por ustedes, deben comportarse de esta manera. Y les dice, no como al ojo. ¿Qué quiere decir eso? No se pongan a trabajar simplemente cuando el jefe los está viendo, que es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando nosotros estamos trabajando, viene el jefe y nos ponemos a hacer, jefe, sí, no, sí, yo lo hago, no se preocupe, sí, no, yo sé. El jefe se va y otra vez. Estamos desanimados. Es la misma instrucción que está dando los esclavos. No lo hagan como para el ojo, sino háganlo como para el Señor. Para que ellos pudieran darse cuenta que ese servicio que estaban haciendo era como para el Señor. El señorío de Cristo podía haberse entendido como el fundamento de la emancipación de los esclavos. Sin embargo, ellos dicen, si Cristo es mi Señor, no tengo por qué someterse, podrían decir. Pero no es así. Los apóstoles lo entendían al revés. Ellos decían, puesto que el Señor Jesucristo es mi Señor, tomo voluntariamente como esclavo. Y cada uno de nosotros debemos entender esto. Dice que el Señor Jesús no estimó, dice, el ser Dios, sino que Él se humilló hasta el punto de siervo. Eso es lo que nos dice Filipenses 2:7. La esclavitud no debe tomarse necesariamente como una humillación aberrante con la que uno deba luchar, sino que puede ser asumida con dignidad, con un acto de imitación de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, las instrucciones de todas estas, de todos estos grupos sociales, por decirlo así, están basados en el amor, en el agradar al Señor, en cualquiera de las circunstancias. En tiempos del Nuevo Testamento, los esclavos eran muchas veces maltratados, muchas veces se sentían tal vez agobiados por todo lo que les estaba pasando, pero la orientación en la que está yendo Pablo es de que ellos puedan entender que un día tendrán una recompensa, de que al final de cuentas esto es pasajero. Entonces, hermanos, en el caso de nosotros tenemos las mismas obligaciones, los mismos principios enunciados por Pablo sirven para que nosotros podamos vivir y comportarnos como creyentes en nuestro lugar de trabajo. De hecho, estos principios son aún nuestros en este caso, porque si se podían aplicar a los esclavos, y esto quiero que entendamos bien, hermanos, si en ese tiempo se podía aplicar a los esclavos que trabajaban en condiciones inhumanas, como les decía muchas veces, ¿cuánto más fácil será para nosotros aplicarlos en nuestras condiciones, las condiciones de trabajo que no son las mismas?
Entonces, hermanos, nosotros no se olviden que debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en el lugar donde nos desempeñamos. Entonces, de la misma manera, es Cristo el Señor al que servís, dice la última frase de los versículos. Y eso quiere decir, por si hay alguna duda, el servicio que ustedes están prestando, no lo están haciendo al amo con el que ustedes están trabajando, sino lo están haciendo a Cristo. Y hermanos, nosotros servimos a Cristo. Ese es el ejemplo máximo que nosotros debemos tener en nuestras vidas para poder hacer un trabajo de excelencia, para poder hacer nuestro trabajo como se debe hacer. No simplemente cuando estamos vistos o cuando alguien nos exige o nos molesta para que hagamos ese trabajo, sino debemos pedir al Señor que nos dé gracia para ejercer en nuestros trabajos el trabajo de una manera excelente y de que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas en cualquier circunstancia. Y justamente el apóstol Pablo en este punto es cuando vuelve a recalcar que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, para que no quede la menor duda de que aún en estas circunstancias de esclavitud, el esclavo debía hacer esto como para el Señor y debía entender cuál era su responsabilidad. Terminamos con el versículo 1 del capítulo 4. Dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Obligaciones recíprocas que nosotros debemos entender. Ahora, sin embargo, llegamos a lo que tiene que ver, a lo que tiene que ser tal vez el caso más chocante de los primeros lectores del primer siglo. No había manera de que en la sociedad griega un esclavo pueda ser considerado como un ser humano. Dice que los consideraban como utensilios. El esclavo para un amo era como algo desechable que él podía usar a disposición. Esa era la esclavitud. Entonces, cuando Pablo dice que los amos, dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Entonces, hermanos, esto ha tenido que ser una idea revolucionaria en ese tiempo. ¿Por qué? Por esta misma situación que les explico. Por tanto, era absurdo hablar de tratar a un utensilio con justicia. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Nosotros, sería excelente que podamos entender un poco más acerca de la esclavitud y lo que Pablo dice leyendo el libro de Filemón, que seguramente lo vamos a estudiar en algún tiempo. El libro de Filemón, que es un libro sumamente corto, habla justamente de esta relación entre Onésimo y su amo y cómo esto debería tratarse. Ahora, Pablo arroja una luz completamente diferente sobre la relación entre un amo y un esclavo. El evangelio es tan revolucionario que en ese tiempo pone en igual categoría a esclavos y amos, en igual categoría a esposos y esposas. Ahora, ¿por qué menciono esposos y esposas? Uno diría, pero eso es natural. O sea, acabas de decir que somos iguales en dignidad. Exactamente. Pero en los tiempos antiguos no era así. La mujer en muchas sociedades era considerada peor que un perro. Pero la Biblia pone una dignidad correcta, la dignidad correcta que fue desde el principio. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros debemos entender cómo el evangelio transforma cada área en la que nosotros podamos pensar. La justicia de la equidad y la equidad son expresiones en la mente de Dios, y con Dios dice que no hay acepción de personas. Eso debemos entenderlo. Cada uno de nosotros debemos entender que el punto clave, como las demás relaciones domésticas, es la realidad de que la presencia de Cristo debe morar como el Señor de nuestro hogar, como el Señor de nuestro trabajo, como el Señor de nuestras relaciones en todos los ámbitos posibles. Entonces Pablo está explicando esto justamente a padres
y a hijos, a esposos y a esposas, a amos y esclavos, para que puedan poner las cosas en el lugar correcto, como había sido diseñado desde el principio. Hermanos, el cristiano vive dentro de una sociedad y necesita relaciones con sus semejantes, eso está claro. Esas relaciones abarcan tanto lo familiar como lo social y lo laboral también. En todos estos ámbitos, el testimonio del cristiano debe ser un testimonio que refleje a Cristo en cada situación. Tanto en el hogar como en el trabajo constituyen dos esferas en las que nosotros nos movemos constantemente. Todos los días salimos de nuestra casa, vamos, trabajamos y volvemos a nuestra casa. Esa es prácticamente la vida que nosotros vivimos. Y este amor, esta imagen de Cristo debe ser reflejada en estos dos ámbitos muy especialmente, como dice el apóstol Pablo. Así pues, la última nota de esta sección dedica las obligaciones domésticas que recaen en el amo que tenemos nosotros en el cielo. La última parte dice: amos, recuerden que ustedes también tienen un amo allá en los cielos. Es el señorío de Cristo que debe motivarnos para llevar a cabo con fidelidad cada tarea que tenemos, cada relación que tenemos, sea con nuestras esposas, sea con nuestros hijos, sea con nuestros jefes o con nuestros empleados, si es el caso. Cada una de estas tareas debe reflejar a Cristo, ya seamos quienes seamos. Él es la fuente de nuestra vida. Él nos capacita para el servicio y nos fortalece en los momentos de desaliento. El amor que Dios ha puesto en sus hijos debe manifestarse en cada una de las relaciones. Recordemos que Cristo vivió para la gloria de su Padre. Recordemos que ese es el ejemplo máximo en el cual nosotros debemos estar parados. Él como hijo aprendió obediencia. Dice que como esposo se entregó a sí mismo por amor abnegado a su iglesia, a su esposa. Como hijo aprendió obediencia. Como siervo dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y como amo decidió tratar a los suyos no como a siervos, sino como amigos. Juan 15:15 dice eso. Y los amó hasta las últimas consecuencias, hasta entregar su vida por ellos. Ahora, esto debe motivarnos a vivir vidas nuevas en Cristo, de poder tener relaciones diferentes. Nuestras relaciones y obligaciones en el Señor Jesucristo es el modelo de ejemplo que debemos seguir. Todo dice que lo hacemos para la gloria de Dios. Y debemos vivir nuestras vidas en comunión para la gloria de Él. Amén.